¿no? La profesora Miriam Torres nos pregunta, y es una pregunta generalizada, ¿qué va a pasar con aquel estudiante o aquella estudiante que el 2020 tiene logros en solo algunas competencias y durante este año no se ha conectado? No tenemos evidencia de ningún tipo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo termina en el CIAGIE el 2020 y cómo termina en el CIAGIE el 2021? Porque sí se matriculó este año, ¿no? Esa es una primera pregunta. La otra es, que va por ahí, ¿qué sucederá con aquellos estudiantes que por 2 años consecutivos no participaron? ¿Habrá promoción guiada? Y por último, de Mauricio Chicoma y Panaqué, nos pregunta ¿cómo evaluamos a los estudiantes que no desarrollaron la carpeta de recuperación del 2020 y este 2021 no se conectaron? ¿Repiten de grado? ¿Habrá repitencias si son reincidentes en llevar carpeta de recuperación? A ver, Mónica, adelante. Ya. Sí, Patricia, gracias. Sí, me imagino, realmente es una situación compleja, ¿no? Hay bastantes, hay diversidad de casos, ¿no? Estudiantes que en el 2020 quizá estuvieron en los primeros, en marzo y empezó la emergencia y no más aparecieron, ¿no? Se fueron, mudaron a otro lugar, ¿no? Migraron, y el sistema les da la promoción guiada, y en este marzo de 2021 vuelven a estar matriculados y de pronto tampoco hay evidencia de su asistencia o su contacto con el docente, ¿no? Porque el problema es que no se ha contactado con el docente o no se ha contactado con la institución, no está contactado, por tanto no sabemos en dónde está, ¿verdad? Si esa es la situación, pues si al 2022 este estudiante se incorpora, digamos que en el CIAGIE, según la norma como está, la 193 y la 121, lo que dice es que está en promoción guiada. Y si es que hay estudiantes que de 2020 todavía tienen competencias que no han sido logradas, que tienen casilleros en blanco, en pocas palabras, que recibirán un proceso de recuperación, y si es que si es que el estudiante se presenta, se contacta, ¿no? Recibirá esta recuperación y entonces tendrá que generar algún tipo de evidencia que al docente le permita poder saber en qué nivel está este estudiante y si necesita más tiempo, tendrá más tiempo, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que no estamos considerando, o hasta el momento no se considera, la permanencia, porque también hay que tener en cuenta que la pandemia y esta situación de emergencia sanitaria, pues no ha afectado solamente a Perú, ha afectado a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Y lo cierto es que estos estudiantes también, digamos, que están fuera del sistema, pero ellos no es que no hayan aprendido nada, porque la vida también les enseña. Hay muchas cosas que ellos aprenden en su propio entorno, ¿no? Sobre todo niños de primaria, aprenden muy rápido. Todo lo que ven, todo lo que pueden, ellos aprenden. Entonces, ellos han aprendido algo. Y lo importante es que como docentes lo que tenemos que hacer es conocemos a nuestro estudiante y deberíamos conocerlo en todo caso, ¿no? Y ver de qué manera poder recoger ese aprendizaje, esas competencias de nuestros estudiantes, ¿correcto? Entonces, porque es la oportunidad justamente de no ver a todos, ¿no? Así de plano, así de raso, ¿no? Porque no todos son iguales. Es más, la pandemia nos ha demostrado que cada uno es diferente. Incluso que hemos convivido, ¿no? Mamá, papá, hijos, y nos hemos dado cuenta cuán diferentes somos. Entonces, de igual manera, los niños son todos diferentes. Y hay que tener en cuenta una cosa, ellos han aprendido. Los niños y los jóvenes han aprendido muchas cosas. Tenemos que descubrirlos, ¿no? Ver los criterios que tenemos en el currículo, rescatarlos y con ello poder hacer una retroalimentación
y hacerles, en algunos casos, quienes realmente no han estado conectados por un tema de enfermedad o definitivamente no están en el nivel definitivamente, pues tendrán que seguir un plan un poco más personalizado, ¿no? Más específico, digamos que específico, porque es lo que se hace en un aula multigrado o en un aula polidocente, también tiene un multinivel, ¿no? Porque no todos los niños de los 30 que tenemos, no todos son iguales. Y siempre tenemos un grupito de 5, un grupito de 7 que más, que menos, igual, en la misma lógica, solo que quizá con mayor brecha esta vez. Pero digamos que lo mismo que ha pasado con ellos, ha pasado con todos, ¿no? Entonces, por otro lado, no pensemos tampoco que si mi estudiante estuvo fuera 2 años, pues está muy atrasado. Todos se han retrasado en algo, ¿no es cierto? Los estudios nos dicen que todos se han atrasado en algo y por ello es la promoción guiada, porque todos tienen tiempo para seguir aprendiendo, a todos se les va a dar y eso pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces no ha pasado por acá nada más la pandemia, pasó por todo el mundo. Y todo el mundo está viendo cómo solucionar esta situación y sobre todo prevenir la posibilidad del abandono, ¿no? Porque vayamos a expulsarlos del sistema y creo que eso no lo podríamos permitir, ¿no? Tras una pandemia que encima se nos vayan los estudiantes. Eso no podemos permitir, ¿no? Entonces, el espíritu está en que, pues, darle la retroalimentación, poder evaluarlo, recoger en dónde está este estudiante, darle ese plan, y de pronto no va a ser para uno, ¿no? Va a ser para un grupo. Entonces, trabajemos con ese grupo de manera diferenciada, planteemos una experiencia de aprendizaje con criterios que de alguna manera me marquen esos niveles, y no tengo que hacer yo 3 planes de clase, lo que tengo que hacer es un buen producto, donde yo pueda ver que este estudiante me responderá con una escritura, de pronto de un nivel inicial, pero quizás salta. Los niños son así, los niños saltan. Nosotros no sabemos en qué momento, pero ellos pueden saltar, ¿no es cierto? Porque de pronto el niño no lee y de pronto ya está leyendo. Entonces no es que estabas en ciclo 3 y no puedes pasar al ciclo 4, no. Él en algún momento, por el aprendizaje que ha tenido, y eso lo dicen los estudios, él va a saltar en algún momento. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿No? Entonces, la mirada de ciclo es importante, ¿no? El estándar, la competencia está por ciclo. Por tanto, ya no es para esos estudiantes, ya no es mirarlo como que estabas en tercer grado y primero cúmpleme tercer grado, después te paso a cuarto grado. Esa no es la idea. La idea es ya mirarlo como ciclo y considerar que este estudiante no está igual en todas las competencias. Consideremos que no es una, ni dos, ni 4 competencias. Tenemos 30 competencias, ¿no? Entonces no es que esté en todo demasiado atrasado. Algo tiene y esas competencias serán justamente las que puedan potenciar y jalar y hacer progresar a las demás. Y creo que esa es nuestra labor pedagógica, ¿no? Entonces, tenga un año fuera del sistema, tenga un año de inasistencia, tenga 2, tenga pocas evidencias, no haya entregado la carpeta de recuperación, no hay evidencias, para empezar, de todas maneras, normativamente, la escuela tiene que procurar ese contacto con la familia, ¿no? Ver por qué este estudiante no está. Quizá ha estado recibiendo la clase en TV. Entonces, una llamada por teléfono y ver de qué manera recoger, ¿no? Del mismo diálogo con el estudiante, tú puedes ir recogiendo algo de lo que él tiene. Entonces, para poder asignarle algún tipo de actividad o ver cómo hacerle seguimiento. Y si se trasladó, ver en qué escuela y hacer el traslado, ¿no? También se puede. Entonces, hay formas, creo, pero definitivamente estamos pensando en que el estudiante que no tiene evidencia de ninguna manera, pues esperar a que venga, esperar al momento que él pueda dar evidencia y en ese momento se le planteará un plan para su mejora. Consideremos que todos están atrasados, nadie está en donde debe estar, en ese nivel, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, creo que instaría a pensar en el bienestar del estudiante, ¿no? Que es quien nos está convocando esta tarde.
Gracias. Hay preguntas que son muy similares. Te voy a lanzar dos para que las puedas sistematizar un poco, ¿no? La profesora Miriam Torres nos pregunta, y es una pregunta generalizada, ¿qué va a pasar con aquel estudiante o aquella estudiante que el 2020 tiene logros en solo algunas competencias y durante este año no se ha conectado? No tenemos evidencia de ningún tipo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo termina en el CIAGIE el 2020 y cómo termina en el CIAGIE el 2021? Porque sí se matriculó este año, ¿no? Esa es una primera pregunta. La otra es, que va por ahí, ¿qué sucederá con aquellos estudiantes que por 2 años consecutivos no participaron? ¿Habrá promoción guiada? Y por último, de Mauricio Chicoma y Panaqué, nos pregunta ¿cómo evaluamos a los estudiantes que no desarrollaron la carpeta de recuperación del 2020 y este 2021 no se conectaron? ¿Repiten de grado? ¿Habrá repitencias si son reincidentes en llevar carpeta de recuperación? A ver, Mónica, adelante. Ya. Sí, Patricia, gracias. Sí, me imagino, realmente es una situación compleja, ¿no? Hay bastantes, hay diversidad de casos, ¿no? Estudiantes que en el 2020 quizá estuvieron en los primeros, en marzo y empezó la emergencia y no más aparecieron, ¿no? Se fueron, mudaron a otro lugar, ¿no? Migraron. Y el sistema les da la promoción guiada, y en este marzo de 2021 vuelven a estar matriculados y de pronto tampoco hay evidencia de su asistencia o su contacto con el docente, ¿no? Porque el problema es que no se ha contactado con el docente o no se ha contactado con la institución, no está contactado, por tanto no sabemos en dónde están, ¿verdad? Si esa es la situación, pues si al 2022 este estudiante se incorpora, digamos que en el CIAGIE, según la norma como está, la 193 y la 121, lo que dice es que está en promoción guiada. Y si es que hay estudiantes que de 2020 todavía tienen competencias que no han sido logradas, que tienen casilleros en blanco, en pocas palabras, que recibirán un proceso de recuperación, y si es que si es que el estudiante se presenta, se contacta, ¿no? Recibirá esta recuperación y entonces tendrá que generar algún tipo de evidencias que al docente le permita poder saber en qué nivel está este estudiante, y si necesita más tiempo, tendrá más tiempo, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que no estamos considerando, o hasta el momento no se considera, la permanencia, porque también hay que tener en cuenta que la pandemia y esta situación de emergencia sanitaria, pues no ha afectado solamente a Perú, ha afectado a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Y lo cierto es que estos estudiantes también, digamos que están fuera del sistema, pero ellos no es que no hayan aprendido nada, porque la vida también les enseña. Hay muchas cosas que ellos aprenden,
en su propio entorno, ¿no? Sobre todo niños de primaria, aprenden muy rápido, todo lo que ven, todo lo que pueden, ellos aprenden. Entonces, ellos han aprendido algo. Y lo importante es que como docentes lo que tenemos que hacer es conocemos a nuestro estudiante y deberíamos conocerlo en todo caso, ¿no? Y ver de qué manera poder recoger ese aprendizaje, esas competencias de nuestros estudiantes, ¿correcto? Entonces, porque es la oportunidad justamente de no ver a todos, ¿no? Así de plano, así de raso, ¿no? Porque no todos son iguales. Es más, la pandemia nos ha demostrado que cada uno es diferente, incluso que hemos convivido, ¿no? Mamá, papá, hijos, y nos hemos dado cuenta cuán diferentes somos. Entonces, de igual manera, los niños son todos diferentes y hay que tener en cuenta una cosa, ellos han aprendido. Los niños y los jóvenes han aprendido muchas cosas. Tenemos que descubrirlos, ¿no? Ver los criterios que tenemos en el currículo, rescatarlos y con ello poder hacer una retroalimentación y hacerles, en algunos casos, quienes realmente no han estado conectados por un tema de enfermedad o definitivamente no están en el nivel definitivamente, pues tendrán que seguir un plan un poco más personalizado, ¿no? Más específico, digamos que específico, porque es lo que se hace en un aula multigrado o en un aula polidocente, también tiene un multinivel, ¿no? Porque no todos los niños de los 30 que tenemos, no todos son iguales. Y siempre tenemos un grupito de 5, un grupito de 7, que más, que menos, igual, en la misma lógica, solo que quizá con mayor brechas, esta vez. Pero digamos que lo mismo que ha pasado con ellos, ha pasado con todos, ¿no? Entonces, por otro lado, no pensemos tampoco que si mi estudiante estuvo fuera 2 años, pues está muy atrasado. Todos se han retrasado en algo, ¿no es cierto? Los estudios nos dicen que todos se han atrasado en algo y por ello es la promoción guiada, porque todos tienen tiempo para seguir aprendiendo, a todos se les va a dar y eso pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces no ha pasado por acá nada más la pandemia, pasó por todo el mundo y todo el mundo está viendo cómo solucionar esta situación y sobre todo prevenir la posibilidad del abandono, ¿no? Porque vayamos a expulsarlos del sistema y creo que eso no lo podríamos permitir, ¿no? Tras una pandemia que encima se nos vayan los estudiantes. Eso no podemos permitir, ¿no? Entonces, el espíritu está en que, pues, darle la retroalimentación, poder evaluarlo, recoger en dónde está este estudiante, darle ese plan, y de pronto no va a ser para uno, ¿no? Va a ser para un grupo. Entonces, trabajemos con ese grupo de manera diferenciada, planteemos una experiencia de aprendizaje con criterios que de alguna manera me marquen esos niveles, y no tengo que hacer yo 3 planes de clase, lo que tengo que hacer es un buen producto, donde yo pueda ver que este estudiante me responderá con una escritura, de pronto de un nivel inicial, pero quizás salta. Los niños son así, los niños saltan, nosotros no sabemos en qué momento, pero ellos pueden saltar, ¿no es cierto? Porque de pronto el niño no lee y de pronto ya está leyendo. Entonces no es que estabas en ciclo 3 y no puedes pasar al ciclo 4, no. Él en algún momento, por el aprendizaje que ha tenido, y eso lo dicen los estudios, él va a saltar en algún momento. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿No? Entonces, la mirada de ciclo es importante, ¿no? El estándar, la competencia está por ciclo. Por tanto, ya no es para esos estudiantes, ya no es mirarlo como que estabas en 3er grado y primero cúmpleme 3er grado, después te paso a 4º grado. Esa no es la idea. La idea es ya mirarlo como ciclo y considerar que este estudiante no está igual en todas las competencias. Consideremos que no es 1, ni 2, ni 4 competencias. Tenemos 30 competencias, ¿no? Entonces no es que esté en todo demasiado atrasado. Él algo tiene y esas competencias serán justamente las que puedan potenciar y jalar y hacer progresar a las demás. Y creo que esa es nuestra labor pedagógica, ¿no? Entonces, tenga un año fuera del sistema, tenga un año de inasistencia, tenga 2, tenga pocas evidencias, no haya entregado la carpeta de recuperación, no hay evidencias, para empezar,
De todas maneras, normativamente, la escuela tiene que procurar ese contacto con la familia, ¿no? Ver por qué este estudiante no está. Quizá ha estado viendo, recibiendo la clase en TV. Entonces, una llamada por teléfono y ver de qué manera recoger, ¿no? Del mismo diálogo con el estudiante, tú puedes ir recogiendo algo de lo que él tiene. Entonces, para poder asignarle algún tipo de actividad o ver cómo hacerle seguimiento. Y si se trasladó, ver en qué escuela y hacer el traslado, ¿no? También se puede. Entonces, hay formas, creo, pero definitivamente estamos pensando en que el estudiante que no tiene evidencia de ninguna manera, pues esperar a que venga, esperar al momento que él pueda dar evidencias y en ese momento se le planteará un plan para su mejora. Consideremos que todos están atrasados, nadie está en donde debe estar, en ese nivel, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, creo que instaría a pensar en el bienestar del estudiante, ¿no? Que es quien nos está convocando esta tarde. Gracias.